Dicen que los animales no piensan, que solo obedecen, que no entienden el peligro. Pero aquella mañana, en un camino polvoriento entre montañas, un burro percibió algo que el hombre que lo guiaba jamás quiso ver. Y por no escucharlo, estuvo a segundos de perderlo todo. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata de un burro. Trata de nosotros. Y de las advertencias que la vida nos da antes de que todo colapse. El sol ya caía con fuerza cuando llegaron frente a un viejo puente de madera que parecía resistirse al paso del tiempo solo por costumbre. La luz dorada se filtraba entre las tablas torcidas, proyectando sombras irregulares sobre el suelo seco. No era la primera vez que lo cruzaban, de hecho, lo habían hecho decenas de veces, en días de lluvia, en madrugadas frías y bajo soles tan intensos como ese. Siempre había crujido, siempre había protestado, pero nunca había fallado. El hombre tiró de la cuerda con naturalidad, confiado, apurado por llegar antes del atardecer y vender su carga. Pero el burro se detuvo de golpe, como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al camino. Clavó las pezuñas en la tierra dura, tensando los músculos, aferrándose al suelo como si este fuera lo único seguro. Sus orejas se tensaron hacia atrás, el lomo se arqueó levemente y una respiración agitada comenzó a escucharse, rompiendo el silencio inmóvil del lugar. El hombre se dio vuelta molesto, con el ceño fruncido y el cansancio acumulado en los hombros. Pensó que era terquedad. Pensó que era cansancio. Pensó que el animal simplemente estaba siendo difícil sin razón. Tiró otra vez de la cuerda, esta vez con más fuerza, esperando una reacción inmediata. Nada. Alzó la voz, seca, autoritaria, acostumbrada a no recibir respuestas. Nada. El burro no avanzó ni un centímetro. No giró la cabeza. No emitió sonido alguno. Permaneció inmóvil, como si el mundo terminara justo antes del primer tablón del puente. Entonces el hombre levantó la mirada y observó el puente con fastidio. Viejo, sí. Crujiente, también. Las tablas estaban desgastadas, algunas torcidas, otras oscurecidas por el paso del tiempo y la humedad del río. Pero lo había cruzado antes. Muchas veces. En peores condiciones incluso. Y cuando el orgullo se siente cuestionado, la paciencia desaparece. El palo descendió sobre el lomo del animal con un golpe seco que cortó el aire. Un rebuzno corto, contenido, cargado de dolor se escapó del burro. Pero aún así, no avanzó. No retrocedió. No intentó huir ni defenderse. Solo se quedó ahí, firme, resistiendo en silencio, como si supiera algo que el hombre se negaba obstinadamente a aceptar. Cuanto más insistía, más evidente se volvía que el animal no estaba desobedeciendo por capricho. Estaba resistiendo por necesidad. Había una tensión invisible en el ambiente, una advertencia muda que solo uno de los dos parecía percibir. Pero la soberbia no distingue señales. La soberbia no escucha. La soberbia empuja, golpea y obliga. Convencido de que tenía razón, el hombre soltó la cuerda con rabia, murmuró palabras cargadas de desprecio y decidió cruzar solo. Si el burro no quería avanzar, él lo haría sin él. No necesitaba a un animal terco para demostrar que estaba en lo correcto. El primer paso sobre el puente fue acompañado por un crujido seco que resonó más fuerte de lo habitual.
El segundo paso produjo un sonido aún más profundo, como un lamento viejo que emergía desde lo más hondo de la estructura. Las tablas vibraron bajo su peso, pequeñas astillas se desprendieron y el aire pareció volverse más denso. El viento, que hasta entonces soplaba constante, se detuvo de golpe, como si el entorno contuviera la respiración. Y entonces ocurrió. Una viga central cedió con un estallido brutal, violento, definitivo. El puente se partió como madera podrida y se desplomó hacia el río con estrépito, levantando polvo, agua y silencio al mismo tiempo. El hombre quedó completamente paralizado. No fue solo el miedo, fue la certeza brutal de lo que acababa de evitarse por un instante. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que parecía querer salirse, las piernas le temblaban sin control y el aire se le quedó atrapado en la garganta, como si respirar fuera una tarea imposible. Miró el vacío donde antes estaba el puente y una sola idea lo atravesó como un relámpago: si el burro hubiera avanzado, ambos habrían caído. Si hubiera insistido apenas unos segundos más, si hubiera ganado esa batalla absurda contra la resistencia del animal, no habría quedado nada por salvar. Ni carga, ni camino, ni vida. Sin darse cuenta, cayó de rodillas sobre la tierra caliente. Las manos le sudaban, los hombros se le hundieron y el peso de lo ocurrido lo aplastó más que cualquier golpe. Entonces giró la cabeza lentamente, casi con miedo, y miró hacia atrás. El burro seguía allí, en el mismo lugar donde se había detenido desde el principio. Quieto. Respirando con dificultad, como quien acaba de atravesar una amenaza invisible. No había triunfo en su postura. No había desafío. No había reproche. Solo alivio. El alivio silencioso de quien evitó una tragedia que nadie más fue capaz de ver a tiempo. El palo resbaló de sus dedos y cayó al suelo con un sonido opaco, insignificante, como si de pronto hubiera perdido todo su poder. El silencio que siguió fue pesado, denso, casi sagrado. No era un silencio vacío, era un silencio que hablaba. Por primera vez, el hombre no tuvo palabras. No hubo excusas, no hubo órdenes, no hubo gritos. Porque hay silencios que enseñan más que cualquier castigo, más que cualquier explicación. Porque hay advertencias que no llegan en forma de voz, sino en forma de resistencia, de pausa, de algo que simplemente se niega a avanzar. Y entonces se volvió evidente que esta historia no trata de animales. Trata de nosotros. De cuántas veces ignoramos una corazonada solo porque no encaja con nuestros planes. De cuántas veces despreciamos una señal por venir de quien consideramos inferior, débil o menos inteligente. De cuántas veces minimizamos una advertencia porque estamos convencidos de que la experiencia, el orgullo o la costumbre nos hacen infalibles. Trata de todas esas ocasiones en las que forzamos situaciones que la vida, con insistencia silenciosa, intenta detener. La soberbia siempre susurra lo mismo: yo sé lo que hago. La humildad, en cambio, se atreve a preguntar: ¿y si me equivoco? Tal vez hoy algo en tu vida no avanza. Tal vez empujas, insistes, te frustras, te enojas, y aún así nada se mueve. Tal vez interpretas esa resistencia como un fracaso, como un obstáculo, como una pérdida de tiempo. Pero antes de forzar, antes de golpear, antes de seguir adelante solo por orgullo, detente un momento. Escucha. Observa. Porque a veces no avanzar no es perder.
Es protección. Y a veces, aquello que parece estar en tu contra, en realidad está salvándote la vida.